Muy buenas noches. En el presente video les vamos a explicar los capítulos 34, 35 y 36 del libro de macroeconomía. Mi grupo está conformado por Paula Gómez, Andrea Gutiérrez y quien les habla, Paula Garzón. En nuestro capítulo 34 nos habla de la influencia de las políticas monetarias y fiscal en la demanda agregada. Y acá les vamos a explicar cómo cada uno de los siguientes acontecimientos puede afectar la oferta de dinero, la demanda de dinero y la tasa de interés. Entonces tenemos cómo los operadores de bonos del Banco Central compran bonos en operaciones de mercado abierto, puesto que el dinero que pagan por esos bonos se deposita generalmente en bancos y este dinero se suma a las reversas de los bancos. Esto hace que genere un incremento en la oferta de dinero, por lo que la tasa de interés se reducirá. De acuerdo a la presente gráfica, tenemos las tasas de interés que están en un precio establecido, pero si se ingresa dinero tendremos un precio 1 que será la disminución que llevará las tasas de interés, mientras que en el dinero 1 es el valor que tenemos del precio 1 que está estable, pero como ingresan los dineros que pagan por los bonos, aumentará la cantidad de dinero y el precio 1 baja, por lo tanto, la curva va a disminuir. Como lo vemos en la siguiente gráfica que tenemos acá en el nivel de precios, tenemos un precio 1, valga la redundancia, será un P1, donde esta se aumentará a la derecha del D1 cuando ingresan los pagos, lo que causará que las tasas de interés disminuyan. Tenemos también un incremento en la facilidad para obtener tarjetas de créditos, la cual reduce la cantidad de efectivo que mantienen los consumidores. Bueno, pues en este caso lo que sucede es que la demanda de dinero se disminuirá, por lo que la tasa de interés disminuye. Si se reduce la demanda de dinero, causa que la tasa de interés disminuya, además que la cantidad de bienes y servicios incrementa a un nivel de precios X y la curva de demanda se desplaza hacia la derecha. Bueno, como podemos ver en la gráfica, tenemos un mercado de D1, el cual está estático, y una tasa de interés a una rentabilidad 1 y una rentabilidad 2. Mientras que la cantidad de dinero se moverá hacia la izquierda, disminuyendo los niveles de precios. Es decir, nuestra siguiente gráfica, los niveles de precios pasaría de D1 a D2. Continuamos con el Banco Central, que reduce los requerimientos de la reserva a los bancos. Bueno, pues al momento de reducir los requerimientos de reserva de los bancos, esto ocasiona que la oferta de dinero baje, además de la tasa de interés incremente, haciendo así que se disminuya la cantidad de demanda de bienes y servicios a un precio X. La curva de demanda agregada se desplaza hacia la izquierda. Observamos que en la gráfica la tasa de interés en R1 tenemos la cantidad de dinero de 1, pero si se aumentan los requerimientos de la reserva, esto hará que el dinero se mueva hacia la izquierda, disminuyendo sus reservas y aumentando sus tasas de interés. Pasamos del D1 al D2 y de una rentabilidad que aumentaría constantemente con la curva de la demanda, lo que quiere decir en nuestra siguiente gráfica, en el nivel de precios de cantidad de producción pasar a un precio 1 que veníamos manejando en D1 y se disminuirá también a la izquierda dejando un D2 y disminuyendo asimismo al mismo precio pero dejando la calidad de producción. Bueno, pues para nuestro segundo punto tendremos en cuenta la disyuntiva de la inflación y el desempleo. Entonces nos habla del aumento de la tasa natural de desempleo. Pues en este caso la tasa de desempleo natural se desplaza hacia la izquierda. La economía está inicialmente en la curva a lo largo del plazo 1 y la del corto plazo 1 a una tasa de inflación del 3%, que también es la tasa de inflación que se espera. El aumento de la tasa natural de desempleo desplazada hacia la curva de corto plazo, a la curva de largo plazo 2 y a la curva de plazo corto 2. La tasa de la inflación es la esperada. Bueno, como se puede observar en la gráfica, tenemos una tasa de inflación
del 3%, mientras que en la curva de largo plazo 1 estaría situándose en el centro, como se puede ver en la curva de largo plazo 2 hasta el costado derecho. La curva de corto plazo aumentaría a la curva de corto plazo 2 con el incremento de la tasa de inflación del 3%. Es decir, que si nosotros tenemos una curva de largo plazo 1 junto a una curva de plazo corto 1, al haber aumentado el 3%, la inflación se pasa de la curva de largo plazo 1 a la curva de plazo 2, aumentando la curva de corto plazo y aplazaría la curva del corto plazo 2, también aumentando la demanda. También tenemos una reducción en el precio del petróleo importado, donde la reducción en el precio del aceite importado a corto plazo de la curva de corto plazo 1 a la curva de plazo corto 2. Para cualquier tasa de desempleo dada, la tasa de inflación es menor, ya que el petróleo es costo significativo de los costos de producción en la economía. A largo plazo, las personas se acostumbran a los precios y la tasa de desempleo vuelve a su estado natural. Entonces, acá analizando este gráfico podemos ver que la tasa de inflación se tiende y la curva de largo plazo se mantiene, mientras que la curva de corto plazo 2 disminuirá con respecto a la curva de plazo corto 1, lo que quiere decir que la inflación terminaría siendo la misma que la anterior del 3%. Bueno, también tenemos un aumento en el gasto gubernamental, que en este caso representa un aumento en la demanda agregada. La economía se mueve a largo plazo de la curva. La economía se mueve desde el punto A hasta el punto B, con una disminución de la tasa de desempleo y un aumento en la tasa de inflación. Veamos por qué. Acá tenemos en una tasa de inflación y una curva de largo plazo. Se mueve del punto A hacia el punto B, hacia la izquierda. Tendríamos una curva de corto plazo 2 que va a tender a aumentar con respecto a la inflación. Por último, tenemos una reducción de la inflación esperada, que esta hace que la curva de corto plazo se desplace hacia abajo. La tasa más baja de la inflación esperada desplace a la curva de plazo 1 hacia la curva de corto plazo 2. La tasa de desempleo disminuye, pero las personas se acostumbran a estas tasas de inflación, dado que la tasa de desempleo va a volver a su tasa natural de desempleo. Bueno, pues teniendo en cuenta esto, tenemos la tasa de inflación y la curva de largo plazo. Si hay disminución en la curva de corto plazo, 1 va a disminuir con respecto a la curva de corto plazo 2, pero como dijimos anteriormente, la tasa de desempleo volvería a su estado natural. Bueno, y por último tenemos el capítulo 36, que nos habla sobre los 6 debates sobre la política macroeconómica. Bueno, pues en este capítulo propone que la economía, como el cuerpo humano, tiene poderes naturales de la recuperación. Entonces acá vamos a hablar del efecto del corto plazo de una caída de la demanda agregada utilizando el diagrama de demanda agregada y oferta agregada. ¿Qué sucede con la producción total, el ingreso y el empleo? Bueno, pues para este ejemplo el punto de equilibrio se encuentra en el punto E, a un nivel de precios de 90 y un nivel de producción de 8.800 miles de millones de dólares. Bueno, entonces, como se puede ver en la gráfica, el nivel de precios se aumenta en el punto 90, que está acá. Vamos otro poquito, que se encuentra acá, a un punto PIB real en miles de millones de dólares. Entonces observamos el punto de equilibrio con nuestro nivel de precio en un PIB real de 8.800
millones de dólares con un punto PIB potencial para que este se incremente. Cuando se produce un colapso en la demanda agregada, la inversión se detiene, por ende la producción es más baja y con esto se detiene la generación de empleo. Esto conduce a un decrecimiento mayor que la demanda agregada. Si el gobierno no utiliza una política estabilizadora, se deduce con la economía al paso del tiempo. Muestre este ajuste en el diagrama. ¿Ocurre esto generalmente en la ocasión de meses o en cuestión de años? Bueno, pues la demanda agrega aumenta a la medida que bajan los precios y viceversa. Por otra parte, al aumentar el nivel medio de precios, disminuirá la demanda agregada, puesto que se reduce la cantidad de bienes y servicios que se pueden adquirir con el mismo dinero. ¿Cree usted que los poderes naturales de recuperación de la economía significan que los diseñadores de las políticas deben actuar pasivamente en respuesta a los ciclos económicos? Bueno, pues a pesar de para la recuperación económica es necesario tener en cuenta la inversión y las reservas de cada individuo para asumir los gastos. Me parece que sí es oportuno que al tomar medidas de carácter político que beneficien la economía y así tener la recuperación satisfactoria, ya que se debe tener en cuenta todas las variables que influyen como los precios, intereses, impuestos y demás que afectan directamente a la economía. En el segundo dice que los diseñadores de políticas que quieren estabilizar la economía tienen que decidir cuándo modificar la oferta monetaria, el gasto gubernamental o los impuestos, porque es difícil para las autoridades elegir la magnitud adecuada a medidas que toman. Bueno, pues debido a que hacer variaciones de manera exagerada o que no se puedan controlar, se puede llegar a tener una crisis y la economía sufriría aceptando a todos, como actualmente se está presentando un incremento de la inflación que afecta a todos de manera directa por la generación de impuestos, porque es muy importante que las decisiones que tomen las autoridades sean precisas. Este capítulo afirma que el déficit presupuestal reduce el ingreso de las generaciones futuras, pero puede incrementar la producción y el ingreso durante una recesión. Bueno, pues acá el déficit público describe la situación en la cual los gastos realizados por el Estado superan los ingresos no financieros en un determinado periodo, normalmente un año. A su vez, la recesión implica un aumento de desempleo debido a la falta de crecimiento de la economía. Asimismo, disminuye el consumo debido al aumento en las cifras de inflación y con ello el precio de ciertos productos y servicios. Y por último, ¿cuál es la disyuntiva fundamental de la sociedad que enfrenta si desea ahorrar más y cómo puede el gobierno incrementar el ahorro nacional? Bueno, pues se deben definir unos objetivos y elaborar un presupuesto. Esto se puede explicar recuperándose del impacto financiero en los últimos meses, conseguir un trabajo extra para complementar el ingreso actual, buscar tasas de interés convenientes, también crear metas de ahorro. Por la incertidumbre financiera vale la pena tener un colchón que pueda sustentar las necesidades durante una emergencia e invertir aquello que está dispuesto a perder junto al ahorro. Está en el tema inversión. Lo primero es darle prioridad a las tasas de interés a un país para analizar en qué medida te conviene guardar el dinero y el banco invertirlo. Muchas gracias por su atención.